la palabra de Dios, nos quedamos ya en el verso 11. Estamos viendo razones para servir al Señor. Y usted, las semanas pasadas habíamos visto que la primera razón de por qué servir al Señor es porque Jesucristo es preeminente ante todo y debe de ser preeminente ante todo. La segunda razón que vimos es que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. El poder no está en quien la expone, no está en usted, no está en nadie, porque la palabra de Dios no puede ser presa. ¿Lo recuerda usted? Eso lo vimos. Y luego la semana pasada hablamos de una razón más, que es cuando expresa el versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan que la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hablamos de esta tercera razón de servir a nuestro Señor. Estamos hablando de la obra que Dios realiza y que la tiene que realizar a través de quién, hermanos, de nosotros. Nosotros tenemos que ser las manos de Dios, la voz de Dios, que se acerca a la gente y busca llevar a Cristo en nuestras vidas y mostrar en nuestras propias vidas a Cristo nuestro Señor. Pero ahora vamos al versículo 11 y vamos a ver una cuarta razón. Y esta razón es la promesa de bendición eterna. Por favor, me acompañe usted en la lectura. Dice la palabra de Dios, palabra fiel es esta. ¿Me está siguiendo? Estoy en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta primera frase, palabra fiel es esta, solamente aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. Y obviamente aparece en cartas que Pablo escribió. O sea, solamente esta frase es exclusiva de Pablo. Aparece en la primera y en la segunda carta de Timoteo, que es la que estamos hoy leyendo, y en Tito aparece una vez más. Y aquí Pablo le está ocupando con una intención: mostrar una verdad irrefutable, innegable. Yo diría una verdad obvia y comúnmente conocida para la iglesia naciente en ese momento. La iglesia conocía esta frase. Ahora, el texto sigue diciéndonos: si somos muertos, ¿con quién? Con Él. Estas palabras podemos entender que fueron usadas en aquel tiempo como un credo, como un texto escogido y conocido, repito, por la iglesia y emblemático para la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. Es posible que se usó entonces como lo que hoy conocemos los credos. Su similitud y rima inclusive nos llegan a sugerir que estos dos versículos, que también podemos ver de forma paralela en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, podrían ser la letra de un himno, y por lo tanto esa razón es la que nos da de que algunos textos escritos o libros o personas puedan decir que efectivamente era un texto que fue ocupado como un himno en la iglesia de los primeros años. Si somos, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, la expresión si somos muertos puede referirse a la muerte espiritual de la que Pablo habló o escribió allá a la iglesia de Roma en el capítulo 6. Si usted me acompaña rápidamente, y si no yo me voy a permitir leerlo, Romanos 6, a partir del versículo 4, Pablo escribe: porque somos sepultados que juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección. Y el versículo 7 de Romanos 6 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos ¿con quién? Con Él. Usted lo lee, parecería que pudiera Pablo referirse a esta muerte espiritual de la que acabamos de leer de Romanos 6. Pero el contexto en realidad de este pasaje del capítulo 2 y de este versículo 11 sugiere más bien que Pablo está hablando del martirio, del sufrimiento. En este caso, si alguien ha sacrificado su vida para Cristo, a eso se refiere. Usted sabe que en la mañana, en nuestro caminar en el Evangelio de Lucas, hemos abarcado varios domingos y hemos hablado de un solo versículo. Si alguno quiere seguir a Cristo, tiene que hacer ¿qué, hermanos? Negarse. Y luego tiene que tomar ¿qué? Su cruz. Estamos hablando de una vida que es entregada en sacrificio. Una vida sacrificada, una vida que muere para Cristo. Hemos resumido y hemos dicho claramente que el vivir para Cristo comienza con mi propia ¿qué? Con mi propia muerte. Para vivir en Cristo tengo que morir primero ¿a quién? A mí, a mis deseos, a mis propósitos, a mis metas, a mis proyectos. Tengo que negar y tengo que reconocer que no soy nada y que quiero no vivir yo, sino que quiero que viva Cristo en toda mi vida. Que sea el que dirija mis pasos cada día. Entonces, el contexto de este pasaje se está refiriendo a este tipo de vida. Una vida sacrificada, una vida que muere, que se niega. Aquí está hablando. El martirio, esta vida sacrificada, da evidencia de que ha tenido una vida espiritual en Cristo y por lo tanto una vida que muere a sí misma es una vida que vive ¿para quién? Para Cristo. Mi caminar para Cristo comienza ¿hacia dónde, hermanos? Hacia abajo, hacia la humillación, hacia la negación. Crecen las raíces de la negación. Entre más conozco de Cristo, más me niego ¿qué? A mí mismo. Eso es lo que hemos estado hablando en la mañana. Pero va muy acompañado el contexto de este pasaje a lo que hemos dicho. A esa forma de vida espiritual, sacrificada, negada, que muere para sí y vive ¿para quién? Para Cristo. Entonces la esperanza de nosotros, los creyentes, es que usted y yo nos convirtamos en lo que fueron aquellos primeros cristianos. Ellos fueron verdaderos mártires, que estuvieron dispuestos no solamente a confesar a Cristo, con el riesgo de perder su trabajo, su casa, todas sus cosas. Aquella iglesia que se reunía en donde, hermanos, ¿se acuerdan que hablamos de esto? ¿Dónde se reunía la iglesia? En las catacumbas. Esa vida de creyentes que viven como mártires da muestra de que ellos han sido ganadores o son poseedores de la vida eterna. Y que ellos, como bien dice la palabra, no verán nunca muerte. Porque ellos entendieron que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De igual forma, entonces, usted y yo hoy, si sufrimos persecución, si sufrimos hostilidad, esto da evidencia de que pertenecemos verdaderamente a quién, hermanos, a Cristo. Y por lo tanto, dice el texto, versículo 12, reinaremos con quién, hermanos, con Él. Si usted puede ahí leer, si sufrimos, también ¿qué, hermanos? Reinaremos. Entonces, hermanos, esta vida, lo he dicho y lo he repetido en otros domingos, no puede ni debe de ser cómoda. ¿Para quiénes, hermanos? Para nosotros. Porque nuestro hogar no es aquí. Uno se siente cómodo, ¿dónde, hermanos? En su casa, en su hogar, con los suyos. Pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos, ni pertenecemos. ¿Estamos de qué, hermanos? De paso.
Somos peregrinos. Y por eso un peregrino no carga muchas cosas, ¿o sí carga muchas cosas? No, carga lo necesario. Y por eso pedimos que Dios traiga pan cada, ¿qué, hermanos? Cada día. Porque Él se encarga de nuestro alimento y de nuestro sustento. Y nosotros no venimos a hacer tesoros, no, hermanos, en esta tierra. Porque nosotros somos ricos en gloria, en las riquezas de nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, esa es la persona que tiene una fe en Cristo, donde su esperanza es Él, sus promesas. La esperanza del creyente en medio de la dificultad es una. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? El reino eterno. El reino eterno. Nuestros ojos, hermanos, tienen que estar puestos porque nuestra nacionalidad y nuestra ciudadanía, dice Pablo, no es aquí. Nuestra nacionalidad y ciudadanía está en donde, hermanos, en los cielos. Entonces, la esperanza de cada uno de nosotros, y nuestros hijos lo tienen que saber, nuestra esperanza es el reino eterno de Cristo. Ahora, fíjense que la palabra que se ocupa aquí, reinaremos, si usted va al griego, es la palabra basileo. Esta palabra habla de el gobierno de un rey. Se refiere, es un verbo compuesto que se ocupa aquí, basileo está en el griego, y significa reinar con. Por otra parte, hermanos, si entendemos que si sufrimos, dice el texto, verso 12, si sufrimos, ¿qué pasará? Reinaremos con él, ¿cierto o no? Ahora, si entendemos esto de otra forma, los que no sufren, ¿qué debemos entender? Dan evidencia de que no pertenecen a quién, hermanos, a Jesucristo. Y por lo tanto, ellos no van a ¿qué? A reinar. Los que sufren por Cristo, ellos son los que reinarán con Él. Los que no sufren, los que están cómodos en esta vida, los que han adecuado su vida y sus proyectos, sus propósitos y sus estándares a esta vida, se han conformado a este mundo. Y Pablo lo refiere en Romanos muy claramente: no os conforméis a este mundo. Por lo tanto, esa gente que no sufre, que está cómoda, que su vida es esto, todo esto material y vano y temporal, esa gente da evidencia de que no pertenece, porque sus ojos están puestos en cosas temporales, físicas, materiales, y no están puestos en la gloria eterna de Cristo. Ahora, Pablo explicó esto a la iglesia de Colosenses. Si usted puede ir a la carta a los Colosenses, a ver si voy a irme rápido si usted me acompaña. Están unas hojas atrás de donde estamos. Es el versículo 21. ¿Sí? ¿Lo tiene usted? Capítulo 1. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo, que éramos extraños. Y éramos no solamente extraños, éramos, ¿qué, hermanos? Enemigos. ¿En vuestra qué? Mente. Estoy en el versículo 21, capítulo 1. Éramos enemigos, éramos extraños en nuestra mente. ¿Y qué hacía nuestra mente? Más bien, si nuestra mente era enemiga, nuestro actuar hacía cosas, ¿qué, hermanos? Malas. Pero ahora ha sido, ¿qué, hermano? Reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos como, hermanos, santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho, ¿qué? Ministro. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Solo si Cristo es Señor de la vida, escuche bien, solo si Cristo es Señor de nuestra vida, Él puede, Él va a presentar nuestra vida ¿ante quién, hermanos? Ante su Padre.
si Él es el Señor de nuestra vida. Dice, si permanecéis fundados y firmes en la fe, verso 23, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, del cual habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo mismo fui ministro. Pero Él está hablando de que éramos extraños, pero que ahora hemos sido reconciliados en su cuerpo por medio de la muerte, para presentar. El objetivo es para que nos presente Él como que, hermanos, como santos. Para que Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, su Hijo, el Señor, Él nos lleve y nos presente ante el Padre santos, sin mancha y como, hermanos, irreprensibles. Porque la justicia, cuando estamos hablando de esto, usted debe recordar de la justificación. La justificación es que la justicia de Dios fue imputada a nosotros y somos justificados. Toda la justicia de Cristo se nos ha sido, ¿qué, hermanos? Puesta en nosotros. Y Él no solamente nos ve como hijos, sino que Él nos ve como hijos, ¿qué, hermanos? Justos. Esto es una gracia inigualable de nuestro Señor. ¿La merecíamos? Nada. Por lo cual fuimos hechos justos. Hermoso regalo. El versículo 22 dice santos y sin mancha e irreprensibles. Entonces la única vida que puede perdurar, escuche bien y voy a con eso terminar, la única vida que puede perdurar eternamente es la vida obediente. La vida que no le sirve nunca, ¿verdad? La vida que no le sirve nunca no va a poder reinar con Él. Jesucristo prometió a sus apóstoles en Mateo 19, ustedes lo recuerdan, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus. Eso está en Mateo 19 y en Lucas 22, es un pasaje paralelo. Los creyentes entonces también tendrán, como los apóstoles, una posición de autoridad en el reino milenial. Termino, por favor, primero a los Corintios. Vaya usted a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Está hablando de nosotros, todo su pueblo. Porque nosotros somos, dice Pedro, somos nación ¿qué? Nación santa, pueblo ¿qué? Escogido, linaje escogido. Nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, ¿no sabéis que los santos, está hablando de nosotros, han de juzgar ¿a quién? Al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermano, hablando de todos los creyentes en la gloria final, Pablo dijo en Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Y quién es ese uno solo, hermanos, que reinará la vida? ¿Quién es? Dice Pablo a los romanos, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermano, sufrir o perseverar con Cristo no protege la salvación. La salvación no está asegurada por lo que hagamos, no. La salvación está asegurada eternamente cuando una persona pone su fe en ¿quién, hermanos? En Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, con Cristo, poniendo la fe en Cristo, está asegurada nuestra salvación cuando confiamos en Él como Salvador y Señor. No podemos asegurar la salvación por nuestros esfuerzos, por nuestros actos, por nuestros hechos,
por nuestra propia fuerza o nuestro propio poder. Así como la obtuvimos por nuestro esfuerzo o poder, nunca logramos nada, no logramos acercarnos en nada a Dios. Es más, si algo hacía nuestro poder, nuestros actos, nos separaban cada vez más de quién, hermanos, de Dios. Porque cuando pensamos que fuimos salvos por nuestros méritos, no nos acercamos más a Él, más bien nos alejamos de Él. Esta es la parte importante. Entonces hoy yo quiero decirle a usted y repetir este texto hermoso. Palabra fiel es esta. ¿Y sabe a qué me refiero? A la promesa que está en toda su palabra. La palabra de Dios es una promesa para nosotros y es una promesa que es cumplida. Se ha ido cumpliendo a través de la historia. Y Jesucristo más, en todo momento, Jesucristo fue el cumplimiento de qué, hermanos, de la palabra. Y la palabra de Dios es la promesa de bendición eterna para nosotros. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, usted no puede olvidar esto. La vida en Cristo es una vida de muerte. ¿A quién, hermanos? A nosotros. Si morimos a nosotros, entonces también viviremos ¿con quién? Con Él. Si sufrimos por Cristo, entonces, dice la palabra, reinaremos con Él. Dios quiera que usted esté dispuesto a vivir para Cristo, a entender esto y a saber que Él es el que ganó y Él es el que aseguró nuestra salvación. Nuestra salvación es segura, no por nuestros actos, no por lo que hagamos. Nuestra salvación es segura por el acto hermoso, perfecto que hizo Jesucristo en morir en esa cruz. Y cuando usted pone su fe en que Él pagó por todos sus pecados, entonces usted tiene salvación segura en Cristo. Y no habrá ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Somos juntos con Él porque estamos muertos en Cristo. Muertos en Cristo y vivimos para Él. Que este sea nuestro deseo, vivir para Él. Gracias, Señor, por este tiempo de estar cerca de tu palabra y que ninguno de nosotros olvide esta hermosa promesa de bendición. Palabra fiel es esta. Tu palabra es una promesa de bendición para cada hijo. Y, Señor, no podemos olvidar esto que has dicho a nosotros. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, reinaremos con Él. Gracias, Señor, porque nuestra vida no está atada a esta tierra, ni a estas cosas, ni a este mundo. Y nuestra esperanza es la gloria eterna contigo. Esa es nuestra esperanza y eso anhelamos. Gracias, Señor, porque tú has prometido cosas grandes. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios.